Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional, título general, la inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia del día de hoy, los cosmos de inteligencia artificial y el derecho. Esta ponencia está a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él es un abogado, un maestro que nos acompaña desde el hermano país de México. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor contar con la participación del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Gracias, gracias. Es siempre un honor estar con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y las personas que siguen tan ávidamente las transmisiones de parte del instituto. Y claro, pues tratamos de hacer una presentación que, que obedezca al tema. Microcosmos, cosmos y macrocosmos de la inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a una visión sobre la inteligencia artificial, cómo debemos colocarnos como científicos, eh, como observadores respecto de la inteligencia artificial. Las personas de ordinario no observan la inteligencia artificial, lo que están ellos observando es parte de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una área multidisciplinaria. Entonces, la inteligencia artificial no únicamente la podemos observar desde la perspectiva de la tecnología, sino que la debemos observar desde cualquier profesión, desde cualquier área del quehacer humano. La podemos observar desde la perspectiva de un médico, la podemos observar desde la perspectiva de un arquitecto, la podemos observar desde la perspectiva de un abogado, la podemos observar desde la perspectiva de un juez, la podemos observar desde la perspectiva de un jurista, de un legislador, de un gobernante de poder ejecutivo, lo podemos observar desde la perspectiva de un trabajador en áreas digitales, lo podemos observar desde las manos de las personas que construyen las pequeñas partes que integran un equipo tecnológico de materia digital, un, un teléfono celular, una laptop. Todo esta es una perspectiva, pero también la podemos ver, las perspectivas desde quien autoriza, desde quien autoriza las distintas modelos de tecnológicos, los distintos procesos tecnológicos, de quien los elabora. Lo podemos también tener una perspectiva, como lo estamos haciendo, desde el ámbito académico, como un objeto de estudio. Entonces, nuestro objeto de estudio lleva todas estas aristas de que estamos observando. Dentro de los juristas, pues lo podemos ver desde la perspectiva del derecho penal, desde la perspectiva criminológica, desde la perspectiva victimal, de la perspectiva de un perito forense en materia psicológica, lo podemos observar desde la policía cibernética, desde la investigación penal inteligente, lo podemos ver desde muchas perspectivas. Esto es el cosmos, este es el verdadero cosmos que nos llama al estudio de esta área del conocimiento, que cada vez tiene más relevancia para el quehacer humano. En este entorno del quehacer humano que nos ocupa, que es la inteligencia artificial, pues tendríamos que entrar a un estudio con bisturí.
tendríamos que seccionar cada área de estudio. Primeramente, tenemos que comprender que tenemos un conocimiento humano. La ciencia está reservada a los seres humanos. La inteligencia artificial no crea ciencia. Quien crea la ciencia somos los seres humanos. Por lo tanto, hasta ahora, los científicos somos los seres humanos. Las computadoras no son científicos, sino instrumentos para nosotros. Los instrumentos como científicos, como la inteligencia artificial, no están dotados de la capacidad para realizar ciencia. Ni siquiera para tomar decisiones en el quehacer gubernamental, es decir, de autoridad. Las computadoras no pueden ser autoridad sobre el ser humano, no deben serlo. Y esto es por la dignidad humana, que nos implica que debemos proteger al ser humano como ente, como ser pensante, como ser con dignidad. De tal forma que no podemos otorgarle la misma dignidad a un ser creado por los mismos seres humanos. De tal forma que nuestro cosmos lo tenemos que apreciar como científicos. Ya lo digo, como seres humanos, científicos debemos observar el objeto de estudio que es la inteligencia artificial. Por ello, podemos utilizar nuestros 5 sentidos y nuestra capacidad mental, nuestra capacidad intelectual y nuestro procesamiento mental, todos lo que son nuestras funciones neuronales para llegar al conocimiento de este objeto de estudio que es la inteligencia artificial. En el contenido de la exposición estaremos observando cómo tratan de este conocimiento de la tecnología, de la inteligencia artificial, que no es una ciencia autónoma, sino que forma parte de otras ciencias. Por eso es multidisciplinaria. No podemos dejar en manos de cualquier persona la creación de la inteligencia artificial, porque debe ser precisamente aplicada a cada rama de la ciencia. Entonces tendríamos que estudiar primero la creación de inteligencia artificial en cada rama de la ciencia, los procesos informáticos que lleva la inteligencia artificial en cada rama de la ciencia, el lenguaje que se utiliza en cada rama de la ciencia, esto es por el lenguaje técnico que se utiliza en cada ciencia, en cada profesión, en cada rama tecnológica, en todos los quehaceres humanos. En todos los quehaceres humanos tenemos lenguajes diversos y además estamos condicionados por la comunicación que también tiene sus fronteras, como son el idioma y las lenguas. De tal forma que los algoritmos no pueden ser desarrollados de tal forma que tengan un lenguaje universal y que tengan un significado universal. Esto es por la imposibilidad que hasta la humanidad ha tenido en toda la historia para desarrollar conceptos que son sinónimos. Es decir, las palabras que se pronuncian en un idioma no son exactamente el significado que tiene en un idioma una palabra, no lo tiene otra palabra en otro idioma. No son iguales. Por eso, el desarrollar un lenguaje como es los algoritmos, vamos a encontrarnos con este obstáculo. ¿Por qué lo estoy expresando en estos términos de comunicación? Lo estoy expresando así porque al tratar de hablar de inteligencia artificial, nos vamos a hacer una similitud entre la inteligencia humana y la llamada inteligencia artificial.
ambos tienen como base el símbolo. El símbolo, la simbología y el significado. De tal forma que el símbolo, que es la palabra en el lenguaje humano, en el lenguaje informático se llama algoritmos. Pues bueno, los algoritmos no tienen un significado que sea exactamente el mismo a las palabras que se utilizan en los distintos idiomas y en las distintas lenguas, de tal forma que no tiene un contenido universal. Ha sido imposible para la humanidad desarrollar un lenguaje común hasta ahora. Y este mismo obstáculo, esta misma frontera, se le aplica a la inteligencia artificial de tal forma que al desarrollar un proceso informático, la inteligencia artificial también comete estos sesgos de comunicación debidos al lenguaje, porque al momento de que tratamos de hacer traducciones de un lenguaje humano a un lenguaje informático, de cualquiera de los idiomas humanos, en cualquiera de las lenguas utilizadas por los pueblos y por los seres humanos, no tienen el mismo significado. De tal forma que al hablarle a un sistema informático no es el mismo el sujeto que lo utiliza, el sujeto que lo crea y el sujeto que lo comercializa, de tal forma que tenemos un serio problema con la cuestión de comunicación entre el ser humano y la inteligencia artificial. Una frontera que hasta ahora no ha podido ser superada. Un obstáculo insuperable, porque tendríamos un lenguaje utilizado, una codificación por quien crea la inteligencia artificial, otro por el que crea el lenguaje que utiliza, es decir, los algoritmos, y otro lenguaje, el que es del usuario de los equipos tecnológicos, es decir, de la inteligencia artificial en sí. Entonces tenemos una incompatibilidad lingüística y esta incompatibilidad no le permite a la inteligencia artificial desarrollar procesos mentales que sean libres de error. De tal forma que la interpretación que realiza la inteligencia artificial está plagada de errores debido a que no son el mismo lenguaje. Deberíamos estar hablando de que los algoritmos en realidad se trata de un lenguaje, de un idioma más, un idioma desarrollado con la intención de que sea a nivel universal. Sin embargo, esto está en exploración, esto está en desarrollo y no existe hasta ahora un lenguaje universal. Tenemos el mismo problema de comunicación entre un ser humano, entre los distintos pueblos de la humanidad en materia de idiomas, que el idioma entre un ser humano y la inteligencia artificial. Lo hablo tanto en la cuestión de programación como en la cuestión de captura de información, como en la captura como en el desarrollo de los procesos de informática, como en la recepción de información de la inteligencia artificial al ser humano, porque veamos que es bidireccional, es decir, una comunicación que desarrolla el ser humano hacia la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial como ente se comunica con el ser humano con su propio lenguaje y el ser humano receptor tiene que hacer su propia interpretación respecto de lo que le está comunicando la inteligencia artificial. Entonces, el problema ya no es únicamente interno en el equipo tecnológico que se está utilizando, en el móvil, sino también en
en la cuestión de programación y de algoritmos. En la comunicación entre inteligencia artificial e inteligencia humana. De por sí, el ser humano tiene también sus sesgos cognitivos. Lo mismo tenemos que la inteligencia artificial tiene sesgos cognitivos de inteligencia artificial. Tenemos sesgos cognitivos para el ser humano y sesgos cognitivos derivados de esta imperfección de los lenguajes, tanto el tecnológico como el lenguaje, los lenguajes e idiomas humanos, en la expresión de los símbolos y expresión de las palabras, y la interpretación de la codificación y decodificación de mensajes. De tal forma que esta nos va a dar algunos tipos de errores en cualquier momento de la comunicación, ya sea en el momento de la creación del mensaje, en el momento, durante el trayecto del mensaje, cuestiones como son el ruido, como son la iluminación, que afectan la comunicación. Se habla en comunicación de ruidos. Bueno, estos son obstáculos a una comunicación eficiente, pero también puede ser un error del emisor, es decir, del equipo emisor, pero también del conducto. Puede haber deficiencias, como hablamos de que el Internet se comunica por vía alámbrica o inalámbrica, de tal forma que cuando se comunica por vía alámbrica, pues hay interferencias. También cuando estamos en la vía inalámbrica, también las señales no son estables, debido a cuestiones ambientales y a cuestiones como son tormentas, como son huracanes, terremotos y demás situaciones de tipo ambiental que afectan las comunicaciones inalámbricas. La inestabilidad de la señal, de las señales electromagnéticas nos afectan esta comunicación. ¿Por qué estamos hablando de esto de comunicación? Porque la comunicación oral, pues es invisible. Entonces, cuando lo planteamos desde la perspectiva humana, estamos hablando de dos tipos de lenguaje: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Es decir, los movimientos, las expresiones faciales que utiliza un ser humano. Pero ¿cómo podríamos estar hablando del mismo tipo de lenguaje cuando estamos interpretando este tipo de señales que, por cierto, no son del todo libres de error? La interpretación y la codificación y decodificación de las manifestaciones gesticulares y de las manifestaciones físicas que realiza un ser humano, pues no pueden ser interpretadas libres de error. Esto es entre seres humanos. Ahora, si esto se lo permitimos, además, a una inteligencia artificial, a un equipo tecnológico, pues también va a tener este tipo de errores, este tipo de errores, y aún tenemos un error más, porque el equipo tecnológico no tiene expresiones faciales. Es así como la comunicación afecta el ver la inteligencia artificial no únicamente como un ente, sino como un proceso. Entonces, la inteligencia artificial en realidad no es nada más el algoritmo o software que se está utilizando, sino que la inteligencia artificial es una comunicación, un proceso de comunicación utilizando una herramienta artificial. Esta herramienta artificial, entonces, de por sí puede tener defectos que afectan la comunicación, de este proceso de comunicación llamado inteligencia artificial. El proceso, entonces, de inteligencia artificial es un proceso de comunicación, porque no puede haberse la inteligencia artificial no puede autogenerarse a sí misma, sino que requiere de la comunicación, primero de la persona que hace su diseño, después del programador, después de que se le introduzca los algoritmos, después del equipo que va a utilizarse para su desarrollo, después el medio que va
a usar para comunicarse, después el receptor de su comunicación y después con quién se está comunicando. Entonces, no es lo mismo que el equipo tecnológico se esté comunicando con una persona que no ha estudiado primaria, hablemos en México, que no ha estudiado primaria, que no ha estudiado o bien secundaria o que no ha estudiado preparatoria, los diferentes niveles académicos en México. Y claro, esto sin poner en tela de duda de la existencia de las personas que son autodidactas, con mucho mérito. De lo cual me enorgullezco haber tenido a mis padres autodidactas. La situación aquí es que la inteligencia artificial al momento de comunicarse depende, la inteligencia artificial no es lo que está creado por el sujeto que está desarrollando el software de inteligencia artificial o el programa de inteligencia artificial, porque el programa no funciona por sí mismo, el programa requiere de un usuario. Asimismo, requiere de una persona, de una empresa que brinde el servicio. Es decir, la inteligencia artificial entonces se convierte en un servicio que es prestado por una persona moral o persona física, y está prestando el servicio de inteligencia artificial y tiene un usuario. Este usuario tiene sus características, de tal forma que la inteligencia artificial no únicamente se queda en ese software, o no se queda en ese programa, o no se queda en ese equipo, sino que se extiende. Entonces, no únicamente es el contenido de las piezas que integran un equipo, porque no todos los equipos tecnológicos tienen la capacidad suficiente para desarrollar la inteligencia artificial, o para que se exprese la inteligencia artificial, o para recibir el software, o para recibir el programa dentro de él. Entonces, depende del equipo mismo que sea compatible. Entonces, tenemos muchos problemas en estas materias para decir que la inteligencia artificial puede ser utilizada a nivel general por los seres humanos. Sobre todo en esta cuestión de verlo como un aspecto, como una comunicación. Como inteligencia artificial es una comunicación. Entonces, dentro de este fenómeno de la comunicación humana, entonces estamos hablando de una comunicación tecnológica, la comunicación entre el ser humano y la tecnología, o la comunicación entre la tecnología y el ser humano es bidireccional, que se dependen mutuamente. Entonces, en esta dependencia mutua hay defectos de comunicación. Y estos defectos de comunicación crean sesgos. Y estos sesgos pueden ser sesgos tecnológicos, o sesgos debidos al idioma o a los algoritmos. Esto trae consecuencias serias en lo que es el proceso que utiliza, el proceso informático que utiliza la inteligencia artificial para desarrollar sus sugerencias, porque la inteligencia artificial no crea ideas. Entonces, las ideas son propias del ser humano. Lo que desarrolla la inteligencia artificial es con información que le proporciona el usuario. Cuando le proporciona esta información, el proceso que lleva a cabo la inteligencia artificial desarrolla en su proceso un producto. Este producto es lo que le entrega al usuario. Este producto es el mensaje que desarrolla la inteligencia artificial, pero a solicitud del usuario. Es decir, no tiene iniciativa. No tiene iniciativa ni tiene creatividad. La creatividad, esto da que sean ideas auténticas creadas por la propia inteligencia artificial, sino que son información que ha sido recuperada, información con la que cuenta la inteligencia artificial, que ya lo expresamos, está condicionada al idioma, al idioma en que se captura la información y a la forma en que se captura la información. Esto podría ser algo
algo similar a lo que es la experiencia humana, pero en la experiencia humana tenemos sentimientos y tenemos pensamientos. Entonces, la cuestión del desarrollo de los sentimientos, lo que es la inteligencia artificial no tiene sentimientos. De tal forma que es fría y algorítmica. Esto quiere decir que es similar a las matemáticas. Funciona con un proceso que es una ciencia exacta, pero con el defecto que no atiende, que no está aplicándose a cuestiones matemáticas. Es decir, no es cuantitativo, sino que son cuestiones que están aplicándose a la inteligencia artificial, que son cualitativas. Pero estas cuestiones cualitativas dependen de cualidades, no son debidamente percibidas o bien capturadas para la inteligencia artificial por estos sesgos del lenguaje, porque estas cuestiones cualitativas dependen del significado, del significante y de la persona que está realizando la interpretación. Y claro, la interpretación que le dé en sí mismo la inteligencia artificial. Es todo este complejo de ideas y de obstáculos que no ha superado la inteligencia artificial y que difícilmente lo podrá hacer porque toda la humanidad durante toda su historia y en conjunto no ha podido superar estos, y siendo además la inteligencia artificial precisamente un producto artificial creado por la cultura del ser humano, pues como creadores, llevamos a la inteligencia artificial todos estos defectos, estos errores, estos sesgos cognitivos. Entonces, sesgos cognitivos para el ser humano y sesgos en inteligencia artificial, sesgos tecnológicos que se llevan, por una parte, al proceso mental, al proceso de creación de las ideas que tiene el ser humano, el individuo, como en el proceso informático que lleva a cabo la inteligencia artificial. Entonces, tanto en los seres humanos como en la inteligencia artificial hay errores. Solamente es cuestión de inexistencia de responsabilidad y de sentimientos en la inteligencia artificial. Y esto no le permite tener cualidades como son el abordar cuestiones de justicia, cuestiones de ética, cuestiones de moral, cuestiones, cuestiones de valoraciones, de cuestiones de valores éticos, valores morales, valores de justicia, compasión, y todos estos no los puede desarrollar la tecnología porque carece de esa empatía, de esa compasión, es decir, no puede ponerse en el lugar de los seres humanos porque no tiene estas experiencias sensitivas de sentimientos. Cuestiones como no tiene dolor, la inteligencia artificial no puede sentir dolor, no puede sentir felicidad, no puede sentir miedo, ¿sí? Entonces, todos estos sentimientos no los tiene, no puede sentir amor, no puede sentir odio, entonces es un proceso muy más frío. Entonces no tiene odio, no tiene dolor, no tiene una perspectiva de justicia, de ética, de moral, de compasión, sino que está condicionada a los algoritmos. Entonces veamos que esto es una perspectiva microcósmica, cósmica y macrocósmica de la inteligencia artificial.
Porque si esto que estamos ahorita platicando, pues no lo tiene conocimiento la común de las personas. Tendríamos que entrar a un estudio más concienzudo de parte de nosotros como seres humanos, como científicos, como observadores, como testigos. Porque si nos involucramos emocionalmente con la defensa o con el ataque hacia la inteligencia artificial, pues entonces no estamos actuando objetivamente. Debemos hacer una narrativa de lo que percibimos objetivamente respecto de la inteligencia artificial en las partes más cósmicas, como es decir, lo que tenemos que ver a través del microscopio, como podríamos estar hablando de la nanotecnología. O sea, podríamos estar hablando, pero a ciencia cierta desconozco y no he visto a través de un microscopio las partículas nanotecnológicas que están desarrolladas últimamente. Pero pues hablamos y tenemos información en Internet libre de las vacunas, cómo estaban llenas de partículas o de nanotecnología para combatir el COVID-19 y que ha traído muchas complicaciones al ser humano porque se integran dentro del ser humano algunas como si, formando unas pequeñas uniones como si fueran estructuras de antena o de estructuras para recepción de señales eh, electromagnéticas. Y bueno, si estamos hablando de cuestiones electromagnéticas dentro de un ser humano, pues estamos afectando la percepción sensorial del ser humano en la percepción de los mensajes que percibe de su entorno electromagnéticos. Porque veamos, por los estudios de neurología, que realmente el cerebro humano y el cuerpo humano tiene percepciones de las emisiones de electromagnéticas y que traen una reacción, una consecuencia dentro de la conducta humana. Entonces, si tenemos esta exploración, estamos afectando la realidad humana. Y al afectar esta realidad humana individual, colectiva y social y universal del ser humano en general y en particular, dependiendo de su cercanía con el emisor de las señales electromagnéticas que emite la inteligencia artificial, ya sea en su generación, en su procesamiento o el entregar el mensaje, entonces estamos alterando al ser humano en una forma neurológica. Pero además, la alteración llega a tener consecuencias en el genoma humano. Entonces, el genoma humano, como sucede en las cuestiones genéticas que observamos en los hornos de microondas, cómo se calienta el material que metemos en el microondas biológico, cómo se calienta esto sin que observemos la energía haciendo un contacto directo y la materia se calienta microondas. Estas microondas afectan el genoma, la constitución a nivel atómico y molecular si ponemos una carne de pollo, carne de vaca, un corte de carne de res, o de pescado, lo ponemos en el microondas y vamos a ver que este se calienta porque la está afectando en forma molecular. Pues esta afectación se genera por la energía. ¿Cómo se genera esta energía electromagnética por parte de la inteligencia artificial porque no tiene autogeneración? Es decir, no es autónoma. La inteligencia artificial no es autónoma. ¿Por qué? Pues primero porque requiere, como lo hemos dicho, de una persona que capture toda la información y el mensaje y cree los algoritmos y todo el programa y además otra persona que lo manipule y pide la información. Además de eso, requiere de energía. ¿De dónde obtiene la energía
la inteligencia artificial para su generación y para desplegarse, ya sea la energía que lo lleva para conducirlo a través de cable o a través inalámbrico. Entonces, esta energía, tanto en el equipo que emite como en el que recibe, pues requiere un generador. Entonces, este materiales generadores, ¿de dónde lo estaríamos generando? De tal forma que la inteligencia artificial no es autogenerativa, es decir, no puede generarse a sí mismo, no puede generar la energía que requiere para sí mismo, tampoco puede generar ahora sí que la inclusión, la captura de datos, eh, no puede generar la emisión de datos en forma totalmente autónoma. Entonces, que depende del medio ambiente depende de un proveedor y de pues, un receptor, un consumidor. Entonces, los proveedores y los consumidores hacen dependiente a ellos a la inteligencia artificial, pero esta dependencia también es con respecto a la alimentación de energía para la propia inteligencia artificial. Y además debe tener un canal de desecho donde vamos a desechar la energía que sobra y contaminante que genera la inteligencia artificial y los mecanismos, los aparatos que utiliza la inteligencia artificial, tanto para generarse como para recibirse y para reproducirse. Entonces, ¿y dónde está quedando toda esa basura informática? Esa basura informática está quedando como contaminante en el medio ambiente a través de expresiones electromagnéticas y quedan en forma libre en el espacio. Eso no lo estamos percibiendo. Entonces estamos en un microcosmos y lo que nosotros estamos viendo acá en el mundo comercial es que tenemos una comercialización de aparatos y de tecnología. Esto sí lo percibimos a través de los sentidos porque lo observamos a través de los comerciales de radio, de televisión y en el propio internet, donde se comercializan los equipos, el teléfono celular, la laptop, los robots, los radios, los automóviles. Eso sí lo vemos, ese es el cosmos. Y cómo se desplazan, cómo se desarrollan y cómo interactuamos con ellos y cómo se usan en el entorno social. Eso es el cosmos, lo que podemos percibir a través de los sentidos, cómo traen sus propias bocinas, cómo tienen sus micrófonos para recibir la información, cómo tienen sus cámaras para recibir la información, cómo se expresan a través de bocinas, a través de imágenes. Todo esto lo percibimos, esto es el cosmos, esto es lo que logramos ver como seres humanos ordinarios. Pero existe un macrocosmos donde tenemos afectación, toda esta energía que está saliendo y que está usándose del propio universo, está creando efectos en el universo entero. No nada más en el plano global, sino en el plano del universo entero. Esto es, este calentamiento global y contaminación que está creando la inteligencia artificial, tanto en la materia, me refiero a cuestiones como la utilización de las fuentes de silicio y de otros materiales para crear las baterías que utilizan la inteligencia artificial que nos quedan materialmente acá y que sus residuos contaminan el agua, contaminan la tierra, contaminan el aire y contaminan a los seres vivos. Toda esta contaminación está quedando aquí en nuestra propia tierra, generados, sí, los recursos que se han utilizado, como es propiamente el silicio y otros materiales de la propia tierra, pero al momento de reunirlos y manipularlos artificialmente para que sean, para que capturen, para que se deposite en ellos la energía que requiere la inteligencia artificial y luego que tienen una vida corta, una corta, mediana o larga vida de uso y posteriormente tienen que ser desechados, pues mientras están usando están generando contaminación. Cuando son desechados, generan contaminación en todo nuestro medio ambiente, pero también alteraciones.
neuronales y genéticas en el ser humano, como lo hemos visto, pero no nada más en el ser humano, también en nuestros alimentos. También los vegetales reciben todo este tipo de contaminación, también en los animales de los que nos alimentamos, este tipo de contaminación, pero no únicamente se queda en el globo terráqueo, que son energía electromagnética que está generando el calentamiento global. Esto es, en algunas partes genera frío extremo y en otras lluvias extremas, radioactivas, radioactividad terrestre, radioactividad en el agua, radioactividad en el aire. ¿A qué nivel? En el suelo, en el cielo y hacia el cosmos. Entonces, este calentamiento está afectando en forma orbital, está universal, pero lo estamos experimentando poco a poco. Estamos siendo fuente de calentamiento global y de la alteración en el globo, en nuestro em, medio ambiente ecológico a nivel global y a nivel universal, pero también en la afectación al ser humano en lo individual. Bien, continuemos explorando ahora algunas cuestiones, ya con esta introducción bastante larga. Ahora analicemos el material de consulta. Pues bien, la cosmovisión supone un modo de ver el mundo. No podemos conformarnos con ver a simple vista, sino que debemos analizarlo con un microscopio y debemos analizarlo con un telescopio para ver hacia lo más grande. Cuando estamos demasiado cerca de un objeto, no podemos observar su totalidad y sus defectos, ni podemos observar su belleza. Eh, cuando las cosas son demasiado pequeñas, no las podemos observar a simple vista. De tal forma que debemos utilizar los instrumentos para observar todas estas cuestiones de nuestro objeto de estudio, que es la inteligencia artificial. La cosmovisión, según el diccionario de la Real Academia, la cosmovisión es un nombre femenino, es una visión o concepción global del universo, del origen, del cosmos y visión. Y bueno, esto proviene del alemán. Weltanschauung. Nuevos contingentes para la ciencia. Estamos ante un nuevo contingente. Esto es la inteligencia artificial. Y es ahí donde las investigaciones deben girar, investigaciones científicas, ante el nuevo continente visto desde la cosmovisión de la transformación digital. Esto que hemos hecho ahora al realizar la introducción, la cotidianidad. Esto es la cosmovisión. Las tecnologías son ya de uso cotidiano, los móviles y otros dispositivos denominados tecnologías de las cosas. Los dispositivos son, por ejemplo, los relojes, las gafas, las neveras, el apagador inteligente. El empoderamiento del conocimiento debe ser propio del quehacer humano. Ante esta sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información o la sociedad de competencias, donde es un deber conocer las tendencias tecnológicas, blockchain, analítica aumentada, experiencias inmersivas, o las competencias digitales, resolución de problemas, información, alfabetización informacional, comunicación y colaboración, así como también el impacto de las TIC en los negocios, el liderazgo, comprar informado, hacer del trabajo la tecnología o el impacto de las TIC en el nuevo modelo económico. Micropagos, uso de compartido, crowdfunding, en fin, es la transformación digital que va desde el empoderamiento de los inmigrantes digitales, Romer, y los nativos digitales, millennials y la generación Z. Cotidianidad. Las tecnologías son ya de uso cotidiano, los móviles y muchos otros dispositivos denominados tecnologías de las cosas. Los dispositivos son, por ejemplo, los relojes, las gafas, las neveras o el apagador inteligente. Empoderarse del conocimiento. Ante este conocimiento, sociedad de información, sociedad de competencias, pues lo hemos ya analizado. ¿Qué existe aquí? Es, por ejemplo, la web 1.0, unidireccional. Se trabajaba ofimáticamente. Se trabajaba la ofimática. Es decir, se trabajaba unidireccionalmente. Recibíamos nada más información y no podíamos comunicarnos.
Luego el Web 2, colaborativa, entornos virtuales, redes sociales, GPS. Allí era ambidireccional y podríamos estar emitiendo comunicación. Web. La web 3, la web semántica. Son redes y comunidades de aprendizaje inmediato por entornos virtuales. Aquí ya tenemos redes sociales. Comercio, Big Data, simulaciones, entre otros. La web 4, la nube, cloud computing. La ofimática de aplicación en la nube y ya para móviles de enseñanza, aprendizaje. Aquí ya hay bidireccionalidad en las comunicaciones, la Big Data, las métricas, la realidad aumentada, inteligencia artificial. Web 5.0, web sensorial y emotiva. Es en tiempo real, entornos virtuales en tiempo real. Robótica e inteligencia artificial. Con esto ya tenemos una perspectiva más postmoderna de lo que era la inteligencia artificial. En el modernismo se veía esto como algo, como una ficción, como ciencia ficción. En el postmodernismo ya lo estamos viviendo. Web experimentada. La web 6, portabilidad entre equipo, sincronización en tecnologías de las cosas. Entornos educativos miden lo sensorial emotivo. Pues aquí se plantea ya que las tecnologías pueden medir nuestros sentimientos, pero esto es debido a lo que nosotros mismos les estamos haciendo saber. Y esto es porque les informamos que estamos contentos, que estamos tristes, que estamos preocupados, que estamos felices, que estamos alegres, que estamos descansando, que estoy aburrido. Entonces ya tenemos estas cuestiones emotivas o sensoriales. Inteligencia artificial, tecnología de las cosas, diseños sensoriales para personas especiales. Aquí ya entramos a otra cuestión. Esta es una imitación de los sentidos humanos a través de tecnologías para personas con algunos problemas, para comunicarse, para desplazarse, algunas deficiencias, algunas deficiencias motoras que les vamos a dar la oportunidad a través de las tecnologías de que puedan caminar, que puedan tener un brazo robotizado, que puedan desplazarse en sus sillas, que puedan expresarse a través de los aparatos de tecnología. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial sienta, sino que está dependiendo del cerebro de la persona que lo está utilizando. Entonces, quien tiene los sentimientos y los sentidos es el cerebro humano. Y gracias a la percepción que recibe a través de cámaras o equipo sensorial que capta las emociones, capta las reacciones del sistema nervioso central del ser humano y puede tener una reacción. Esto debido también a los algoritmos. Por eso son programas altamente especializados. Esto son cuestiones en las que hemos visto la evolución de la tecnología. Dogmas asociados a la industria de la tecnología e inteligencia artificial. Si en algo coincide todo el ecosistema tecnológico es en afirmar que en los últimos 4 años, a raíz de las crisis sanitarias, esta industria ha cambiado tanto que se han tenido que replantear todos los dogmas asociados y abrir el debate nuevos conceptos que no estaban ni planteados. En esta transición ganan peso las reflexiones de los expertos que han estado como actores y observadores de dicha evolución, entre ellos Agustín Baeza, un especialista escritor sobre estos temas español. ¿Qué nos dice él? Pues él nos habla sobre los impactos en la realidad social, el impacto de determinados desarrollos innovadores en ámbitos como el político, el económico, el social. O sea, la inteligencia artificial ha impactado en todos los ámbitos de la vida humana, tanto en el político como en el económico y en el social. Esto estamos hablando de una visión macro
cósmica. Es decir, no nos vamos a centrar nada más en lo que yo estoy haciendo con la tecnología, sino en las diferentes implicaciones que tienen en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social en general. Este ecosistema que nos rodea, este ecosistema a partir de su experiencia laboral, tanto en la parte pública como en la privada, es su expresión de su experiencia propia del autor. La digitalización es un aspecto que considera beneficioso desde dos concepciones, pero sobre todo el creer que no existe un pensamiento crítico. Hay que digitalizar. ¿Por qué? Se plantea, o sea, ¿para qué quieres digitalizar? Estamos acostumbrados al mundo real. No todo es maravilloso, expresa o funciona también, por no hablar de los problemas. Toda inversión nueva o tecnología como invención tiene un efecto negativo, pero es como si no se quisiese hablar de ello. Expone, este tipo de reflexiones no se suelen hacer en los foros, se apuesta por un discurso políticamente correcto, porque si no, no me invitan a los foros por hacer críticas a los desarrollos tecnológicos. Inteligencia artificial como mística dogmática. La inteligencia artificial, que él califica como una suerte de religión del siglo XXI, así como una de las grandes obsesiones del siglo XXI. El experto precisa que en la actualidad los usuarios se dejan guiar por el algoritmo en un momento de incertidumbre, de la misma forma que nuestros bisabuelos se dejaban guiar por el cura, el jefe de partido o el jefe del sindicato hace 100 años. Hay que pensar qué implicaciones tiene esto precisa, es decir, ahora el programa de inteligencia artificial es el guía de los seres humanos, nos vamos a dejar guiar por la inteligencia artificial con todos estos sesgos cognitivos y todos estos errores que hemos expresado, lo estamos considerando casi como un semidios. Weiss explica que la tecnología tal como está diseñada no es maravillosa y perfecta, sino que tiene sesgos, lo que puede amplificar los problemas más que resolverlos. Aquí pone como ejemplo el hecho de que se haya incorporado tratamientos contra la adicción a las pantallas y programas específicos de la misma forma que se hace con las drogas. Pues sí, las redes sociales han creado una dependencia que podíamos asimilar a las cuestiones de la dependencia a los narcóticos y otras drogas, porque genera en el ser humano pues dopamina, adrenalina, oxitocina. Esto es dependiendo de qué está observando, porque nuestro cerebro no distingue entre nuestra realidad material y lo que estamos percibiendo, como si estuviéramos viendo una película, y nuestro cerebro percibe una cuestión de riesgo y por eso se altera y se emociona en las cuestiones de una película al estar observándola. Lo mismo cuando estamos viendo una película o una serie o una representación en redes sociales. Cuando lo estamos observando, pues nos está generando dopamina. Cuando estamos viendo que nos están poniendo estrellitas, como en el kinder, que nos ponen un corazoncito, que nos dan un like, entonces estamos generando, ahora sí que sentimientos, emociones de felicidad, porque soy una persona que me están observando y que me están además aplaudiendo. Entonces, por eso me crea una emoción de alegría y por eso estoy dependiendo de ello porque me gusta estar con la endorfina al máximo, ¿no? Entonces, esto genera la red, pero nuestro cuerpo y nuestro cerebro se están haciendo adictos a recibir todos esos todo ese incentivo hormonal, todo ese incentivo de nuestro propio organismo genera por las emociones que está percibiendo, pero nos está dañando. De tal forma que toda esta, eh, todas estas sustancias que genera nuestro cuerpo y que nos dan felicidad y nos dan un sentido de emoción. Entonces nos vamos haciendo adictos a esto, a la adrenalina, a la oxitocina que está generando. Pues es similar a la que te va a crear pues la cocaína o
otras sustancias como el alcohol. Entonces las redes sociales están generando todo eso, pero las personas ahora ya no pueden separarse de su dispositivo, porque tienen que estar constantemente observándolo, de tal forma que está creando una especie de personas que tienen una incapacidad laboral, una incapacidad que está afectando el aprendizaje académico, porque están utilizando ese tiempo en lugar de para desarrollar actividades laborales o pues, actividades educativas, para actividades de recreo. Entonces, prácticamente es una actividad de recreo, las redes sociales, pero están siendo utilizadas en tiempos que no, que no son para ello, pero el ser humano que lo está utilizando no ha sabido controlar las emociones que generan y su dependencia a la oxitocina, a la adrenalina que genera el entrar, por ejemplo, a un juego donde estás superándote y compitiendo constantemente con otros compañeros y estás pasando al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel, y tienes una dependencia ya a estas redes sociales, a estos juegos. La sociedad está más avanzada que nunca en términos objetivos, pero a la vez la salud mental se encuentra en su nivel más bajo. Eso es la salud mental para la interacción humana, es para interactuar entre seres humanos. Está siendo muy mal, muy mal practicada por esta nueva comunidad humana de la sociedad de la informática. Hay una contradicción entre el mundo tecnológico maravilloso en el que vivimos, es decir, es una ficción lo que encontramos en las redes sociales y lo que hay en la realidad. Entonces, cuando te separas del mundo virtual y ficticio de las redes sociales y te metes a tu vida real, pues no te agrada el mundo real, porque en el mundo real pues hay problemas, hay dolor, hay carencias, hay pobreza, hay frustraciones, eso no me gusta. A mí me gusta estar viendo nada más lo exitoso, lo alegre, donde voy superándome sin que no hay muertes, o que si hay muertes no me duele, porque yo estoy representándome con un ser diseñado en el internet y con ese me desplazo, y si lo mato, bueno, creo otro y sigo representándome así y poniéndome un alias en internet, un nombre digital y que soy titular de él y estoy creando mi realidad virtual. Pero al momento en que quito mis sentidos del entorno virtual y los pongo en mi entorno real, pues resulta que tengo que ir a tirar la basura, tengo que cocinar, tengo que lavar el patio, tengo que bañar el perro. En esas cuestiones ya no le es agradable al ser humano estar, porque eso no le crea todas estas sustancias al que se ha hecho adicto, no le dan oxitocina, no le dan otras cosas que su cerebro le reclama, entonces ya no puede dominar su propia conducta. Por eso se crea una dependencia ahí. Entonces tenemos la inteligencia artificial imita el proceso mental humano, no, obviamente no es la imitación del humano al artificio, sino a la inversa. La inteligencia artificial, ¿puede la inteligencia artificial? La inteligencia artificial la puede definir como el medio por el cual las computadoras, los robots y todo dispositivos realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, por ejemplo, la resolución de cierto tipo de problemas, la capacidad de discriminar entre distintos objetos o responder a órdenes verbales. La inteligencia artificial agrupa un conjunto de técnicas que mediante circuitos electrónicos y programas avanzados de computadora busca imitar procedimientos similares a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Se basa en la investigación de las redes neuronales humanas y a partir de ahí busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro. Esto es lo que no vemos en la inteligencia artificial. Esto es el programa. El avance en la investigación de las redes neuronales va ganando terreno a una velocidad espectacular. Entre sus aplicaciones destaca la poderosa computadora Deep Blue, que puede vencer a cualquier jugador de ajedrez. No solo tiene capacidad de jugadas programadas, sino que aprende de su adversario, por lo que se va volviendo capaz de adelantarse a las decisiones de su enemigo y hundir sus estrategias antes de que prosperan. Pero obviamente no genera oxitocina como en el ser humano. La imitación de los
sentidos humanos, el almacenamiento y procesamiento de datos. Esas redes también se usan, están usando en los autos robots, que pueden circular por la autopista a una velocidad normal con un excelente margen de seguridad. Y de hecho, han cruzado la Unión Americana de costa a costa sin que el conductor tuviera que tocar el volante a los pedales. Persisten dos problemitas. La cajuela continúa antiborrada de equipo y cuestan un dineral. Es decir, el equipo para la inteligencia artificial es muy grande. Y además es muy costoso. Pero siguiendo esta línea de avance, es posible que en la próxima década sea común que en la central de autobús una máquina pregunte al pasajero si desea viajar en un autobús conducido por un humano o guiado por computadora. Este último servicio será más seguro y por lo tanto más caro. Se espera que en poco tiempo, imitando el funcionamiento de nuestro cerebro, las computadoras ya no tendrán un gran procesador, sino miles. Y más adelante millones de pequeños procesadores totalmente interconectados entre sí. Esto es lo que es el microcosmos, lo que permitirá la maravillosa capacidad de aprender a través de experiencias recogidas por los sentidos de la máquina, cámaras de video, esto es, imitando a nuestros ojos, micrófonos, imitando a nuestra voz, los audífonos, imitando esto de las bocinas, de nuestra voz, perdón, y pues nuestros oídos, etcétera, los micrófonos, perdón, audífonos, nuestros oídos. Bueno, el doctor Ismael Espinosa, en el laboratorio de la ciencia cibernética de la Facultad de Ciencias de la UNAM, expresó, ¿se puede clonar un cerebro? Aún no, pero ya trabajamos en redes neuronales que intentan hacer la copia electrónica del funcionamiento de un cerebro. Actualmente usamos redes pequeñas, pero cuando estas son muy complejas se pierde el control y ya no sabemos exactamente qué está ocurriendo ahí dentro. ¿Qué diferencia existe entre las redes neuronales y las computadoras actuales? Mucho. Las redes neuronales están conectadas entre sí de manera que la información no se almacena en un solo lugar, sino que está repartida y cada neurona puede activar o inhibir el funcionamiento de las otras. Esto quiere decir que si la computadora recibe un golpe que destruye una parte de la red, esta puede seguir funcionando porque busca producir la capacidad de aprender. Sepa que en la cuestión neuronal, en la cuestión de la comunicación neuronal y orgánica del ser humano entre la red nerviosa, red central y periférica, existe una comunicación en todas las partes del cuerpo humano, en todos los órganos, con todo el del cerebro, con todas las partes del cuerpo humano, de los órganos del ser humano. Pero es una intercomunicación del órgano con el cerebro. Pero esta comunicación se da a través de impulsos electromagnéticos y químicos. Entonces, no es únicamente a través de la energía eléctrica, sino que a través de la energía eléctrica y a través de comunicación química. Y esta comunicación química no se da en la inteligencia artificial, a diferencia de lo que sí se da en el ser humano y que es distinto. Esto es parte del proceso mental. La información se recopila en el ser humano a través del medio químico y se retroalimenta a través también de este medio, además del electromagnético, que es la energía electromagnética en el ser humano, pero se genera a través de sustancias químicas. Entonces es muy complejo la autonomía del ser humano porque se genera su propia energía a través de la alimentación, la comida, el aire, el agua. A través de esto es que se genera su propia energía y el cuerpo en sí mismo es un proceso de energía, es un procesamiento de energía que le da autonomía. Esto no sucede en el caso de la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice la UNAM sobre inteligencia artificial? ¿Hacia dónde nos lleva? Se ha logrado dotar a las máquinas de información útil que pueden usar en ámbito especializado. Por ejemplo, recorrer un trayectoria de obstáculos y memorizarla. O para ejecutar otros procesos complejos como el pensamiento humano es otra cosa.
Nuestro cerebro posee aproximadamente 10.000 millones de neuronas. Y si todavía no sabemos exactamente cómo se interrelacionan para pensar, mucho menos podemos reproducir en una máquina este proceso. Hay muchos aspectos que diferencian el cerebro humano de los sistemas desarrollados por la inteligencia artificial. Entre ellos, las máquinas carecen de mecanismos intuitivos y se basan solo en el método automático de nuestra prueba y error. Por ello, no tienen la capacidad de reaccionar ante situaciones inesperadas ni la posibilidad de generalizar acontecimientos distintos. Dentro del ser humano existe ahora, además de la ciencia neurológica, existe el estudio de cuestiones de herencia genética. En esta se ha percatado la genética que en el genoma humano existe información almacenada y que esa información se va transmitiendo a través del genoma humano de generación en generación de un sujeto a otro. Y esa información también es utilizada por las neuronas en una forma no cognitiva, sino esta es una información que se llama se me fue el nombrecito, hipogenética. Ahora sí, me cambié. Hipogenética. Las máquinas carecen de mecanismos intuitivos y el ser humano goza de esa información que le ha sido transmitida en forma genética durante toda la historia de la humanidad, de individuo en individuo. Las máquinas carecen de creatividad, aspecto hasta ahora totalmente humano. En las máquinas no existe una interrelación creativa y los cambios de contexto no implican una modificación sustancial entre sus circuitos y programas. En medio circundante no modifica estructuralmente sus funciones. La mente humana está provista de valores producto de interrelación social. A carecer de aquellos, las máquinas no pueden evolucionar a autoperfeccionarse. ¿Qué se entiende habitualmente por la filosofía de la inteligencia artificial? Poco podemos decir respecto a la automatización de los procesos susceptibles de ser reproducidos por algoritmos, ya que a fin de cuentas no son más que una ayuda para otra actividad más propiamente humana. Ayudarnos no es sustituir. Se trata, por tanto, de abordar el hecho incontrovertible de si las máquinas pueden ayudar en actividades humanas, sino la cuestión más controvertida acerca de si pueden pensar, desarrollar una conciencia o llegar a ser libres. Las máquinas no tienen conciencia. Las máquinas actúan nada más en un proceso mecánico, matemático y frío, sin sentimientos. Por eso no tienen conciencia de las cosas, ni hacen una estimación de las consecuencias, de los sentimientos, del dolor que se ocasiona, el sufrimiento humano. No hacen eso, esa operación. O llegar a ser libres. Pues no pueden tener un pensamiento libre. Por estas circunstancias, todas las que hemos estado hablando antes. Según la entrada de las Stanford Encyclopedia of Physiology, el campo de la inteligencia artificial puede definirse como el ocupado en la construcción de un artefacto capaz de pasar el test de Turing, y de manera más general puede definirse como el de las máquinas que piensan y actúan de manera humana o racional. La afirmación de que las máquinas podrían actuar como si fueran inteligentes es denominada la hipótesis de la inteligencia artificial débil. Mientras que la afirmación de que las máquinas que actúan así en realidad están pensando y no solo simulando pensamiento, se denomina la hipótesis de la inteligencia artificial fuerte. Y no está de más tener en cuenta que la inteligencia artificial se fundó asumiendo que al menos la inteligencia artificial débil es posible. Esto lo afirmó Ross y Norvin en 2009 y 2020. Hay que tener en cuenta que además de la primera conjetura acerca de los procesos mentales requeridos para producir un comportamiento dado suele ser errónea, Bruce a Norvin en el 2009,
Por eso se antoja expresamente difícil para los filósofos arrojar a la inteligencia artificial en su versión débil, construir máquinas que parecen tener todo el repertorio mental y el comportamiento de los seres humanos. Parecen, pero no lo tienen por la cuestión sensorial y de sentimientos. ¿Qué razón filosófica puede oponerse a que la inteligencia artificial produzca artefactos que aparentan ser animales, incluso humanos? Esto nos lo plantea Flinsford Govindaraja Hulu en el 2018. La autoconciencia. Lo más difícil, pues, es que el ser humano, el cerebro humano, se puede autoexplorar y tener autoconocimiento a través de la educación y como objeto de estudio. La neurología es la ciencia donde el propio ser humano estudia el cerebro humano. Entonces, es el único que se autoestudia, es el objeto de estudio de la neurología, de aquella ciencia, es el propio ser humano. Es el cerebro humano. La autoconciencia. Puede no ser imposible simular el comportamiento humano, pero las cuestiones referidas a la autoconciencia, es decir, que además tenemos conciencia de nosotros mismos, eso no sucede con la inteligencia artificial. El conocimiento, saber que se sabe. Las emociones, la intencionalidad continúan siendo cruciales en cualquier acercamiento de realidad a la naturaleza humana. Evidentemente, todo ello toca también de lleno el llamado problema mente-cerebro. O se prefiere el problema de naturalización de la mente humana, naturalización de la mente humana. Mente y cerebro no es lo mismo. El cerebro es un órgano. La mente es el proceso que realiza aquel cerebro. No es lo mismo. Tienen tres grandes críticas. La pretensión de la inteligencia artificial. Me centraré en dos primeros. Los argumentos derivados de los teoremas de Gödel y la habitación china de Seattle, porque apunta más directamente a la cuestión del conocimiento, de la fundamentación del símbolo y de la inmaterialidad. La tercera gran crítica tiene que ver, a su vez, con la crítica de la inteligencia como simbólica. En este último grupo podríamos incluir los argumentos que subrayan la informalidad de los razonamientos humanos y el problema de la cualificación. No obstante, los defensores de la inteligencia artificial afirman que en posibilidad de que hablan los Dreyfus son oportunidades de mejora para la inteligencia artificial, no imposibilidades reales. Russell y Norvin, 2009, 2024, 2026, una crítica más actualizada en esta misma línea tendría que ver con una confusión de los defensores de la inteligencia artificial, al menos sentido fuerte respecto a la realidad. Para que la inteligencia artificial pudiera seguir avanzando, sería necesario pasar de la perspectiva del pensamiento orientado a objetos a la perspectiva del pensamiento orientado a eventos. Es decir, la reacción del ser humano ante los eventos actuales. Ante un evento actual, tiene capacidad de reacción la inteligencia artificial, igual que lo tendría un ser humano, o requiere que se le pida que actúe, o se requiere que se le capture la información y qué tanta eficacia y eficiencia tendría al poder reaccionar a eventos actuales. La imperfección de los algoritmos con símbolos y medios de comunicación. Bueno, esto ya lo vimos al inicio de la clase. La habitación china y el problema de fundamentación del símbolo. O sea, todo esto nos dice, quizás el argumento más famoso para mostrar la imposibilidad de la inteligencia artificial, al menos en su sentido fuerte, sea el de la habitación china y John Cherry. A pesar de las propuestas acerca de cómo podría llegar a entender un robot, todas acaban cayendo en algún tipo de falacia o petición de principios. Pues el lenguaje, la comunicación simbólica es crucial para la inteligencia. Sin embargo, no parece existir un lenguaje natural, pues ni la semántica ni la sintaxis son intrínsecas a la naturaleza. O sea, no son perfectas, sino que se da antes del conocimiento. Tienes que tener este lenguaje, si no, no puedes tener conocimiento y mucho menos comunicación. Y eso argumentaba en 1988 que los sistemas de inteligencia artificial pueden ser realmente sintácticos y la sintaxis correcta puede constituir una semántica.
Mas hemos de reconocer que las técnicas de aprendizaje en la inteligencia artificial han avanzado escasamente en el importante problema de constituir una representación en niveles de abstracción superiores a vocabulario de entrada, es decir, de captura. El aprendizaje se considera sobre todo a partir del modelo de obtención de una función de correlación correctamente parejas de datos. Pero esto no resuelve a las máquinas el problema de aprendizaje mediante la lectura. El hecho es que o bien, las máquinas obtienen conocimiento a través de los seres humanos que codifican e insertan manualmente información o deben ser capaces de leer y escuchar sin supervisión alguna. El problema, evidentemente, tiene que ver con la interpretación, el conocimiento de formas y la capacidad aparentemente innata en los humanos de desarrollar de modo natural y autónomo un lenguaje simbólico. Luciano Freud ha explicado brillantemente la dificultad del problema de la fundamentación del símbolo, symbol grounding problem, en el contexto de la naturalización de la información y la necesidad de pedir inicialmente el cumplimiento de la condición de nulo compromiso semántico. Cero semantic commitment. Si se requiere de verdad avanzar, Florida 2011, en sus páginas 134, 61, a mi modo de ver, este problema sí es insoluble, pues ni siquiera la semántica basada en la acción, Active Asset Semantic, propuesta por el mismo Floridi en 2011, se libra de la circularidad de la argumentación de Sánchez Cañizares del 2016. La impresión es que el argumento de la habilitación china sigue siendo bastante sólido, a pesar de su rechazo por parte de los defensores de la inteligencia artificial fuerte, recayendo sobre estos últimos la carga de la prueba. Es decir, la comunicación de la inteligencia artificial está encerrada en el lenguaje del programador, de tal forma que es como lo dice, lo decimos acá en el lenguaje en México, lo dice en chino. Es decir, no podemos interpretar una codificación distinta a la que es nuestra lengua madre, no con esa cultura. Y la imperfección de la inteligencia artificial es la imperfección lingüística y semántica. El problema evidentemente tiene que ver con la interpretación, el conocimiento de formas, la capacidad aparentemente innata en los humanos de desarrollar de modo natural y autónomo un lenguaje simbólico. Luciano Freud ha explicado brillantemente la dificultad del problema de la fundamentación del símbolo. Lo hemos expresado ya. Inteligencia. Ahora, el concepto de inteligencia. ¿Qué medida podría resultar producir o ser un efecto colateral o secundario de evolución a la complejidad de las máquinas? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Ser inteligente es el conocer, el poder interpretar, el poder expresar lo conocido. Eso es inteligencia. Pero inteligencia sería sinónimo de sabiduría, de un cúmulo de conocimientos. Pues podríamos decir que tiene un cúmulo de conocimientos la inteligencia artificial, una medida de sabiduría, pero inteligencia propiamente, que la inteligencia es la capacidad de aplicar los conocimientos al caso concreto de una forma eficaz y eficiente y oportunamente, es decir, de reacción, eso es inteligencia. Capacidad de acción y de reacción. Por eso podemos medir la inteligencia. La capacidad de aplicar los conocimientos a un evento presente de una forma eficiente y eficaz. La inteligencia artificial lo puede hacer. Estoy cierto que no puede hacerlo, que no puede reaccionar de una forma eficiente y eficaz debido a todas las complicaciones lingüísticas. El conocimiento es simple como comprensión e información. Una primera connotación
que viene a la mente a la hora de hablar de inteligencia es su oposición al concepto de azar o aleatoriedad como desconocimiento, incapacidad de ordenación desde algún respecto. En este sentido, el desarrollo de algoritmos para producir resultados o acciones aparentemente muy complejas resulta ser muy reveladora de las capacidades de la inteligencia humana para comprimir información. Así, por ejemplo, la teoría de la información integrada acaba por identificar el fenómeno de la conciencia como información no ulteriormente simplificable. Sería injusto entonces reconocer los aportes de la teoría de la información algorítmica al desarrollo de la inteligencia artificial y a nuestra misma comprensión más general de la inteligencia. Dicha teoría supuestamente proporciona un marco natural para estudiar y cuantificar la conciencia a partir del dato neurofisiológicos o de neuroimagen, asumiendo la función principal del cerebro es el procesamiento de la información y la comprensión de esta última proporcionaría la estructura para la experiencia fenoménica, esto es, del evento. De hecho, cuando analizamos la estructura del Deep Learning, podemos aprender que algoritmos de optimización abierto de qué manera, dentro de los mismos algoritmos, se generan determinadas estructuras y organizaciones capaces de optimizar resultados que hubiesen sido pasados inadvertidos en el proceso de aprendizaje humano. De modo análogo, el estudio, las correlaciones neuronales en determinadas tareas pueden enseñar acerca del mejor modo de codificar la información para abordar una determinada problemática. La investigación sobre inteligencia artificial, la organización del cerebro, se estimulan mutuamente, de modo que la organización arquitectónica de uno puede servir para comprender mejor el trabajo en el otro, pero obviamente que la organización cerebral natural y artificial resultan ser cruciales para entender la actividad cognitiva humana. No significa que sea suficiente para entender qué es el conocimiento. Algunos siguen considerando esta brecha como algo meramente computacional. Ciertamente el viaje entre la computadora y el cerebro humano es de ida y vuelta, pero la brecha respecto del conocimiento no tiene visos de cerrarse. Es decir, la comunicación aún no podemos decir que sea una comunicación perfecta entre la inteligencia artificial y el ser humano, ni en el momento de la programación, ni durante el proceso, ni al momento de la emisión del mensaje y recepción del mismo en vía ambidireccional o bidireccional entre la inteligencia artificial y el ser humano. Y aquí les dejo la bibliografía que utilicé para el desarrollo de esta exposición. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Si tienen alguna pregunta, duda, este material estaré proporcionándose al Instituto de al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y estará a su disposición en las plataformas, en las páginas del instituto. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional que tiene como título general la inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia, Los cosmos de inteligencia artificial y el derecho. La misma que estuvo a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación, maestro. Saludos desde acá de Lima, Perú, para usted, para el hermano país de México. Muchas gracias, maestro. Gracias, muy buen día a todos y nos vemos pronto. Gracias, maestro, por la oportunidad.